Listo. Pues Ulises, muchísimas gracias por entrar a Sala 13 y ahora para hablar pues de tu ópera prima, por fin después de tanto trabajo en el cine, de cortometrajes también que has hecho, viene Los Días Francos, este estreno el 7 de marzo, ¿no? Sí, ya estrenamos y pues ha sido algo muy anhelado, ¿no? Porque eh, n- nos pasó que se nos atravesó la pandemia durante la postproducción de la película y el estreno, entonces de entrada la pandemia vino a modificar muchas formas de hacer cine y de mostrar el cine, ¿no? De exhibición. Ujú. Entonces, pues bueno, yo siento que todavía nos estamos adaptando, ¿no? A esos cambios que trajo consigo la pandemia. Entonces, pues nada, es una película que filmamos en 2019. Entonces, para mí, pues eso es como ya que se estrene, es un momento como muy anhelado. Estoy muy contento, ¿no? Y definitivamente pienso que la película no está completa sin el público. Entonces, pues que ya se vaya a ver en salas, para mí la verdad es que es un placer, ¿no? Y es un gusto enorme. Y un super logro también. Sí, 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 sí. Oye, Uli, Sí, pero sé que la historia viene, bueno, digamos que todo el proceso de la película viene de muchísimos años antes, como te había comentado, y a lo mejor la gente no lo sabe, pero tú has estudiaste comunicación, pero has estado dedicado en el mundo del cine durante mucho tiempo. Has estado en muchas producciones como continuista, como script, ya has tenido tus trabajos como director con cortometrajes. Y entonces como que salirse de esa faceta para entrar también en esta parte de guión de un largometraje, de un guión propio, pero también algo que vas a dirigir, pues debe ser todo un proceso, ¿no? sí, sí, fue un largo proceso que yo creo que principalmente, bueno, yo estudié ciencias de la comunicación y casi en cuanto me titulé, comencé a trabajar en cine y ahí me quedé, ¿no? Pero Ujú, dije, yo soy de aquí y ya de ahí no me he movido ya ujú, en 20 años, ¿no? Por ejemplo. ujú. Entonces, propiamente no estudié cine, pero aprendí cómo ejercer el oficio de continuista y yo como continuista me toca como hacer un análisis, ¿no? Como muy detallado de los guiones, de rayar, de usar tarjetas, ¿no? De organizar, y entonces, pues eso, como en las primeras, después de la primera, segunda, tercera película en la que participé, yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir mis propias historias, yo quiero dirigir mis propias historias, ¿no? Y contarlas. Entonces, pues ha sido un proceso largo que ha tenido que ver justo como ir dando un pasito, ¿no? Otro pasito, que para mí pues esos son los cortos, ¿no? Que son espacios que te permiten justo eso, irte, ¿no? Preparando, ¿no? Para proyectos siguientes, ¿no? Que en este caso para mí pues fue el largometraje. Eh, fui autodidacta, ¿no? Aprendí a escribir mis guiones de manera autodidacta y pues eso, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Una Claro. vez que escribes el guión, dices, bueno, y también lo quiero dirigir, ¿no? Y vas dando el paso y el paso y el paso. Hace 10 años que dirigí mi primer corto, O Ser un Elefante, y Ujú, luego después de ese hice otro que se llama Terry, ujú. y posterior a la película, justo durante la pandemia, hice otro que se llama Más Mañana que Otra Vez. Y pues eso, en ese proceso de dar pasitos, también me entré al CCC a especializarme en producción audiovisual. Y pues ha sido eso, como un proceso largo, ¿no? Pero pues que he disfrutado muchísimo y que he aprendido muchísimo también. Eh, y en específico de la película también, ¿no? O sea, fueron, yo creo que entre 5 o 4 años para escribir la película, uno de esos para levantar el proyecto, Ujú. uno para, ¿no? 1 o 2 para filmarla y postproducirla, 3 para esperar el estreno. Entonces, con la suma de todo eso, eh, pues justo, ¿no? Uno llega al estreno con, pues eso, con todo, o sea, muy cansado,
pero también como muy emocionado de finalmente poder mostrar la película, ¿no? Porque pues hacer cine en México no es nada fácil, ¿no? Y no solo en México, hacer cine en Latinoamérica, ¿no? Hacer cine igual en otros países que no es Hollywood, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es la industria que nos domina y son las narrativas que nos dominan. Entonces, pues bueno, es un gusto poder eso, terminar nuestras películas con presupuestos discretos, ¿no? Con poco tiempo de producción, y sobre todo, ¿no? Que yo creo que es lo que ofrece la película, ¿no? Invitando al público para que vaya a ver el próximo 7 de marzo. Es eso, historias diferentes, ¿no? Historias que se salen, ¿no? De la línea, ¿no? Que de pronto se encasilla ¿no? Hay tendencias, ¿no? Tendencias comerciales, que nos dicen incluso qué pensar de la película, ¿no? Ujú. De qué se trata. Platicaba hoy en la mañana, ¿no? En otra entrevista, cómo pues actualmente hay canales de YouTube que se dedican a contarnos, cuál fue el final, ¿no? O si no le entendiste el final de tal película, aquí te lo explicamos. Claro, Y eso, justo lo que pasa con esta película es que hay un final abierto y hay un abanico de personajes complejos y con muchos matices con los cuales el público puede identificarse o no, pero de que encuentra a alguien con quien identificarse y de que encuentra una postura, ¿no? Para terminar de ver la película y salir y platicar y dialogarla, la va a encontrar. Entonces, pues ese es como, ese ha sido como parte del proceso claro. de hacer esta película. Claro, y justo es lo bueno, y tú lo has visto muy bien en todo lo que ha sido parte del cine mexicano en los últimos años. Justo lo que estamos viendo es esa necesidad y esa oportunidad que se están dando los directores de hablar de temas diferentes, de tratarlos de manera diferente, ¿no? De crear sus propias narrativas. Y sí, efectivamente, tu película es otro ejercicio en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por una parte me gusta como dividir por dos, como por dos caminos esta cuestión de la película, que es la parte de la maternidad, que es el personaje que vemos de Stephanie Salas, ¿no? Se llama Amanda. Y por otra parte, dentro de eso mismo, que tiene la maternidad, que no es una maternidad convencional, obviamente, lo cual también se agradece. Muchas veces está muy criticado este lado de un cierto abandono que pueden tener las madres cuando normalmente los hombres no pasa nada, ¿no? O sea, está como común, es muy común verlo ya también en todas las historias, ¿no? Y no tanto de las mujeres. Eso por una parte, y por otra parte, esta cuestión del fracaso, de la vocación, del querer hacer, del retomar, ¿no? A ciertos años de la vida. El querer buscar y lo que nos enseña el fracaso. Entonces, me gustaría como regresar a cuando estabas escribiendo el guión. Sé que por ahí vino por un artículo que estuviste leyendo hace mucho tiempo, de una mujer justo que no tenía como, no lograba después de pasar un proceso difícil, a lo mejor estar con su hijo, lo cual dices, podría ser antinatural, pero sucede, ¿no? Entonces, de ahí cómo surgió esta parte y de decidir si hablar de la maternidad en este sentido y mezclarlo con esta personalidad de querer buscar esa vocación, querer realizar el sueño, querer seguir. Sí, pues bueno, el proceso de escritura fue amplio también y fue evolucionando. En un principio, este artículo que comentas me inspiró muchísimo y fue como mi punto de partida, ¿no? Lo que yo veía ahí era eso, una madre describiendo que no podía estar frente a su hijo, ¿no? Y lo he dicho también como en otras entrevistas, yo provengo de una familia como muy tradicional en ese sentido, ¿no? Ujú. Papá, mamá, ¿no? Los hijos, como el ideal social, ¿no? Que nos dictan de lo que debe ser una familia, ¿no? Y entonces esa imagen fue evolucionando a cosas que quería yo contar y que de cierta manera ya he venido contando en mis cortos, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver como con la familia. A mí me interesaba hablar de familias diversas, ¿no? Ujú. De familias
eh, que yo justo empecé a crecer, ¿no? Y a entrar a las casas de mis amigos y de pronto veía, ah, mira, hay madres solteras, hay padres divorciados, hay compañeros que están al cuidado de las abuelas, o hay niños que se crían solos porque papá, mamá deben estar trabajando y no hay quien vea por ellos y entonces justo los cría el barrio, ¿no? Los Ujú, crían los amigos, los cría la señora de la tiendita de la esquina. ujú, Entonces, como que fue evolucionando hacia ese lado. Lo de la maternidad también creo que fue un momento social muy específico en el que empecé a escribir el guión y que además evolucionó, ¿no? Tremendamente. Eh, y me pareció interesante como conjugar esta parte social con la parte creativa, que para mí era que este guión quería que fuera un melodrama clásico, ujú, ¿no? En el tenor de los viejos melodramas del cine mexicano, pero quería poner a algo nuevo y era como ponerlo al día, actualizarlo de alguna forma. Y entonces encontré la manera de hacerlo al intercambiar como los roles que se le otorgaban a los hombres y a las mujeres en esos viejos melodramas, ¿no? ujú, Entonces mi apuesta creativa es esa, que en este momento, ¿no? Viniendo de una tradición de madres abnegadas, ¿no? Dedicadas en su totalidad a la familia, a los hijos, al marido, a la familia en general, ¿no? Pero no a ellas. ¿Qué pasaría si le dábamos esta crisis existencial a una mujer y no a un ujú. hombre? Sí. ¿No? Y si de pronto el personaje masculino tuviera este perfil más bien femenino de querer cuidar, de querer, ¿no? Arropar, otorgar, y partir de ahí, o sea, partir de ahí como en lo creativo, eh, o sea, todo fue sumando, ¿no? Terminé el guión, luego, por supuesto, al involucrar a Stephanie, ¿no? También sumó su propia cosmovisión, ¿no? Siendo Ujú, ella también una madre soltera, ¿no? Que ujú, además, en el opuesto de mi personaje, pues bueno, es una madre que ha sacado adelante a dos hijas, ¿no? ujú, Como de manera muy ideal. Y a la vez también tenía que aportar por el lado del niño, ¿no? ujú, Que ella ha vivido de alguna manera su abuela, ¿no? Como esta dinámica, ¿no? Como de mujeres dedicadas en realidad a sus carreras, ¿no? Y pues eso, a ser mujeres fuertes, ¿no? Triunfadoras, pero que implica eso, como pues una entrega. Me parecía como importante abonar como a temas sociales, ¿no? Y uno de ellos era cómo a un padre ausente se le, pues se le considera, ¿no? O sea, como que ya está dado por hecho, ¿no? ujú. Bueno, los hombres son así, Se los van por hombres se pueden, cigarros y ya. los hombres se van por cigarros, ¿no? Y no vuelven, y tan es así que existe el término, ¿no? De madre soltera, este, pero bueno, si una mujer de pronto, ¿no? Está en esa posición, ¿cómo cambia rápidamente, ¿no? Nuestra aceptación sí, nuestra apertura hacia Ujú, eso. ujú, Entonces, entonces, pues bueno, la película se fue sumando de todas estas ideas, ¿no? De todo, te digo, te comentaba como que sumamos la visión de Stephanie, del equipo creativo, y luego también corroboré eso de que la película se sigue escribiendo en la edición, ¿no? Entonces, eh, yo, pues eso, tenía como mucha experiencia trabajando en el set, en el rodaje, pero en la postproducción no, salvo en mis cortos, pero periodos muy chiquitos. claro. Entonces, disfruté muchísimo la postproducción porque para mí fue eso, como ampliar un rango creativo, ¿no? Donde una vez terminado el rodaje se sigue creando.
con la Ujú. música, con el diseño sonoro, ¿no? Con la corrección de color, y la edición misma. Entonces, pues bueno, justo todos estos acontecimientos sociales que te cuento, ¿no? Bueno, como el Me Too, por ejemplo, ¿no? Las manifestaciones feministas que se fueron dando previo pandemia y luego en Claro. pandemia. Es Ujú. decir, como que yo escribí un guión y hice una película en un tiempo y hoy en día es otro tiempo y yo creo que al ver la película se ve reflejado eso y a mí me encanta porque de cierta forma le da como este peso nostálgico que siempre quise que la película tuviera. No es un sueño, es real. Y que incluso como en la ciudad se siente, ¿no? Se siente y, y, y bueno, pues sí, es, esa ha sido la construcción de la película. Justo en esta parte que comentabas de un poco retomar lo melodramático y con la historia del cine mexicano, bueno, hay dos cosas ahí importantes, ¿no? Bueno, simplemente tener a la figura de Stephanie y conociendo su historia también, ¿no? Los gestos, ¿no? De su madre, de su abuela, es algo que también parece que puede ser icónico, que puede ser una propuesta, ¿no? Creativa en tu película. Y la otra, lo que bien mencionas, la atmósfera. O sea, sí notamos una atmósfera de de una época que no es esta, pero ahí está, se siente, ¿no? Entonces eso me parece también una apuesta importante. Y lo otro que me gustaría comentar, que lo has comentado en tus redes también, si me permite, Zuli, pues esta parte del proceso, de cómo son los procesos importantes, incluso a veces puede ser más allá que el producto mismo, ¿no? Mencionabas hace poquito, leía un tuit que decías que a veces las películas, y hablando de los trabajos creativos o artísticos te rompen y que tú decías que a ti esta película en muchos sentidos te rompió, pero también lo que viene de eso es mucho más fructífero. Me gustaría que me hablaras un poquito de esto que me parece eh, pues profundamente importante porque nos habla justo del ser artista y del ser humano. Sí, sí, claro. Eh, pues tiene un poco que ver esto del proceso, ¿no? Ayer fue la premiere de la película, entonces reflexionaba, ¿no? Y pues eso, veía, no sé, uno de mis, el Bull, ¿no? El protagonista de pronto llegó con su hija de 2 años, el niño es un adolescente enorme, ¿no? Hay actores que ya no están, ¿no? Marta Aura falleció, Justo, ¿no? sí. Y nosotros mismos, el crew haciendo la película, tuvimos pérdidas por COVID, ¿no? De familiares como importantes. Algunos de ellos están ahí en una dedicatoria de la película. Entonces, pues sí, ayer reflexionaba y decía, bueno, nos pasó una vida encima, ¿no? Una pandemia y con la pandemia, pues una vida completamente, ¿no? Desde que hicimos la película hasta este momento en el que la estamos estrenando. Y ayer justo Alberto Santiago, uno de los actores, me decía, pues eso, ha sido un proceso largo, pero gratificante, ¿no? Finalmente han sido 5 años como de abrazar la película, ¿no? Y de tener esta ilusión de que va a llegar a las salas y de que se va a ver. Y sí, pues yo siento y coincido, ¿no? Ahí he leído luego en otras ocasiones de otros directores, pues que el proceso de hacer películas es doloroso y cruel y, ¿no? Y terrible y, y pues sí, está siempre como, como al límite de la emoción, ¿no? Eh, sabes que no va a haber una ganancia, ¿no? Real, sobre todo con este tipo de películas, Ujú. ¿no? Que apuestan por eso, por otras narrativas o otras historias, pero al final eso, o sea, lo que importa es como el proceso. Yo reflexionaba esto, ¿no? A mí esta película, pues es en ese sentido de todo esto que te cuento, ¿no? De haber tenido pérdidas, de haber, eh, eh, pues sí, experimentado muchísimo, ¿no? Pero, pues justo eso, ¿no? Decía, bueno, ok,
no me acuerdo, una actriz en algún momento que recibió un premio, no me acuerdo si era Meryl Streep, pero hablaba justo eso, como de hacer arte con nuestros pedazos rotos, Sí, ¿no? justo fue ella. Sí, sí, sí. Ella era. Entonces, Mm, ayer me identifiqué mucho con esa frase que ella dijo, ¿no? Porque sí, tal cual, ¿no? Ahora, pues miro el proceso hacia atrás y eso fue como una larga espera, eh, pero pues eso, ¿no? Como con todo eso que ha sucedido también ya he escrito mi nuevo guión o ya estoy trabajando en mi nueva película, ¿no? Y también he seguido participando en las películas de otros, ¿no? También que para mí eso es muy importante, porque de alguna manera, pues soy un director que proviene como del crew, ¿no? O sea, soy un director que ha pasado por ser crew y estar al servicio, ¿no? Y procurando a otras directoras o directores. Entonces, pues bueno, al vivir esto, ¿no? De alguna manera para mí, pues por supuesto que hay una visión amplia del ser un cineasta, ¿no? Para mí un cineasta es el sonidista y un cineasta ujú. es la vestuarista, ¿no? No es exclusivamente el director, ¿no? El cineasta es el productor, cineasta es decir, el cine es un arte colectivo y al final tenemos un director, una directora, pero al final el resultado final es una mezcla un poco de todo, ¿no? Un poco del contexto que estamos viviendo, un poco de cómo nos fue en ese día todo, ¿no? A 150 personas lidiando con situaciones extremas, ¿no? Y qué aportó cada quien, ¿no? Qué aportó el utilero, qué aportó la asistente de vestuario, ¿no? Y que al final terminan siendo piezas fundamentales para contar la película, ¿no? El llavero, el cuadro, que alguien decidió que tenía que ir ahí, ¿no? Entonces, pues eso, lo veo como desde esos ojos, ¿no? De amor al cine. Sí, completamente. Pues, y definitivamente, obvio, es un proceso que te nutre mucho como persona, que te hace crecer y como artista y como profesional también, ¿no? Vemos atrás por ahí el breakdown de tu nueva película y sé que estás trabajando en dos proyectos, ¿no? Que es Novenario e Indetectable por ahí. Y bueno, pues sí, te vemos, sé que estuviste recientemente trabajando en la India, sé que has estado en casi todas las producciones que veo, aparece tu nombre por ahí en trabajo de continuidad, entonces me parece increíble, Willy. Sí, ay, sí, muchas gracias. Y ahora viene el estreno, vas a estar en salas este 7 de marzo. Yo vi la película en el momento cuando estuvo en el Festival de Guanajuato, pero ahora, bueno, ha estado en otros festivales, viene el estreno y supongo que seguirá el paso esto que me comentabas al principio de, bueno, pues está cambiando todo y llegar de alguna manera al streaming también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues justo ahorita nos preparamos para el estreno en cines, que es el 7 de marzo. Estaremos en Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional, en la Filmoteca, Ujú, en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, salimos con pocas copias. No sé exactamente el número, me parece ujú. que alrededor de 30, pero la idea es justo estarlas moviendo por todo el país, ¿no? En los próximos meses también, ¿no? Una vez que que vayan como cumpliendo su función por acá. Y De pues acuerdo. eso, estamos como dispuestos a ir a presentarla a todos los lugares donde nos inviten y donde nos digan. Este, y pues con mucha expectativa de que eso, de que la vaya a ver la gente, ¿no? De que se haga de boca en boca, una recomendación de boca en boca, que para películas como la nuestra, pues es fundamental, ¿no? Ujú. Muy bien, Uli. Y pues ojalá sean muchos lugares y ojalá, bueno, pues ahora arranca otro proceso que es este proceso de vivir el estreno de la película, ¿no? Pero Sí, muchas felicidades, que la, gracias, muchas gracias.
que la retroalimentación sea justo eso, nutritiva y bueno, pues pendientes, ojalá podamos luego platicar de tus cortos, ¿no? Retomarlos y de lo que viene. Te mando un abrazo muy, muy grande y muchas gracias por estar con nosotros. Claro, muchas gracias por la invitación. Tienen que estar claros de que lo que quieren hacer en la vida es esto. Y de que nada importa cuando uno está en el escenario, en la piel de otro, interpretando en una entrega absoluta. Ese es el requisito principal para actuar. Y no podemos fingir, porque el público sabe de eso. Son especialistas. Si van a vernos, es porque confían en nosotros. Pagan porque somos sus espejos, sus válvulas de escape. Así que tenemos un compromiso con ellos. Y este compromiso no es cualquier compromiso. Es un gran acto de honestidad y de renuncia. No es un sueño.